Hola a todo el mundo. Estamos aquí haciendo una recopilación de lo que fueron los diálogos de trinchera en una fórmula que hemos llamado encuentros en la tercera fase, ¿vale? En teoría tendríamos que estar en la tercera fase, ¿vale? Pero todo esto ha acabado y quizá nos va un poco bien para la idea que tenemos de lo que pretendemos hacer. Aquí nos acompaña Agustí Masmiquel. Agustí Masmiquel es fisioterapeuta de la UCI de Vall d'Hebron, perdón, Belvitge. Belvitge, que me van a matar los de Belvitge, de la UCI de Belvitge, que ahora mismo me comentaba que está haciendo alguna otra actividad, ¿vale? Pero ha estado todo el proceso COVID en la UCI, ¿de acuerdo? Tenemos también a Joaquín Hernández, que estuvo en el equipamiento de emergencia de FREMAP, un dispositivo que se montó express y específico para el tema COVID-19 también, y que actualmente pues, bueno, está desarrollando también alguna otra actividad porque este dispositivo dejó de tener sentido, por suerte, y esperemos que no tenga que volverse a activar. Tenemos también a Luis Delgado, es fisioterapeuta también del Centro Sociosanitario Palau, el jefe de terapias, y que en el momento que lo entrevistamos ya estaba empezando a recibir pacientes COVID, ¿no? Y que ahora quizá nos pueda explicar un poquito cómo ha ido evolucionando todo esto. Y también a Elena Vergez, que es enfermera intensivista, que entró como voluntaria en el Hospital de Igualada para apoyar un poco al proceso que se estaba realizando, pero que su actividad profesional actualmente es la docencia en el grado de enfermería en las escuelas universitarias de Invernal, y aunque no sea fisioterapeuta, seguro que conoce un montón de fisioterapeutas y trabaja ahí porque es una escuela en la que probablemente algunos de los que están aquí hayan podido estudiar. Muy bien, la primera pregunta, y va un poco dirigida a todo el mundo, lo haremos ir interviniendo de la manera en que creáis conveniente. Todos tenéis un poco de contacto con, o entiendo, habéis tenido más o menos contacto actualmente en cómo está el tema. Después de toda esta emergencia que ha habido, ¿cómo están ahora las unidades? ¿Existen? ¿No existen? ¿Han desaparecido? Quizás sería más, empezamos por Agustí, que nos puede explicar cómo está la UCI actualmente. Bueno, la UCI pasamos de ser 16 fisios, ahora son 2, que son los que más o menos siempre han habido, y de hacer dobles sesiones mañana-tarde, ahora creo que hacen algo de mañana y algo de tarde, pero no como el volumen que había antes. ¿Tenéis algún caso? ¿Sabes si queda algún caso COVID o habéis Sí, vuelto a la normalidad, digamos, de hacer posoperatorios, cardio, y supongo que es lo Han normal? vuelto a la actividad normal, quirúrgica, y ahora en principio hay, creo que son 5 o 6 casos de nuevos positivos en todo el hospital, creo. Esa es mi última información. Pero por lo demás, en principio, la UCI ya empieza a ser pues lo que siempre ha sido, una unidad de cuidados intensivos. Joaquín, el equipamiento digamos que dejó de tener sentido, ¿no? Pero eh, lo que es el sistema residencial del que recibíais los usuarios, seguro que tienes información, porque el mundo, ¿cómo está actualmente? ¿Está tan afectado, menos afectado? ¿Qué información tienes, Joaquín? La información que tengo yo es, bueno, todos hemos escuchado el tema de Lleida, un brote de una residencia. A día de hoy hay muchas que están muy controladas. El problema que se está teniendo actualmente es la dificultad para adaptarse a la nueva realidad que nos está tocando vivir, porque las residencias están recibiendo nuevos protocolos, nuevas maneras de actuación día tras día y no todas son coherentes. Es un poco complejo, un poco complejo. Quizás más a día de hoy está provocando más problemas la adaptación a esta nueva realidad y a convivir con el virus e intentar evitar las consecuencias que los diferentes aislamientos han tenido para las personas, que realmente la situación aguda que teníamos hace un mes y algo, y como tú decías, requirió de que la gente saliera en masa o en un número importante hacia otros equipamientos y situaciones muy, muy complejas. A día de hoy es más una cuestión de adaptación a la nueva realidad y de una situación de miedo a qué pasará en los próximos meses.
Luis, ¿cómo lo tenéis en el socio? O sea, vosotros convertisteis un socio en un equipamiento también COVID, entiendo, ¿no? Desapareció el mundo y entró el coronavirus. ¿Cómo estáis ahora? Bueno, pues nosotros en el centro, perdona, sí, nosotros en el centro actualmente tenemos 16 camas, una unidad reservada para COVID, en el cual actualmente hay 6 positivos y además está vacío en previsión de lo que pueda aparecer. La normalidad se retomará en principio con un protocolo de CAT Salud. A partir de mañana empezaremos a trabajar en el gimnasio ya directamente con mezcla de pacientes de todas las unidades. Y realmente nosotros ahora estamos recibiendo ya pacientes postquirúrgicos, prótesis de rodilla, prótesis de cadera, y dijésemos que acabando de limpiar todo el post-COVID que todavía nos queda a nosotros de pacientes que han estado afectados por la situación, y lo que hablamos en la anterior charla, pues las miopatías, etcétera, etcétera, debilidades, retorno a la vida básica normal de este tipo de pacientes, pues en conjunto con la terapia ocupacional, estamos intentando devolver a la máxima funcionalidad a esos pacientes que todavía tenemos post-COVID. Elena, ¿sabes algo del Hospital de Igualada? Entiendo que tu caso quizás es un poco diferente y puedes tener algo menos de información, ¿no? Porque apareciste allí, digamos, y luego volviste a la normalidad. En todo caso, ¿tú tienes alguna información de cómo estaban ahora tus compañeras enfermeras en hospitales o en este tipo de actuaciones? De Igualada yo no sé nada, porque ya como comenté cuando hablamos, pues claro, yo no tengo ningún Era tu centro de vínculo con trabajo. Igualada, ¿no? Entonces aparecía allá y sin más. Y no tengo ninguna relación con nadie de Igualada, así que no sé exactamente cómo están. Sí que por gente sé que están recuperando la normalidad, que la empezaron a recuperar quizá algo antes que el resto de hospitales, también porque el brote allí afectó antes también. Pero en el resto de hospitales, yo vengo de Can Ruti, entonces en Can Ruti sí que sé que las 5 o 6 unidades que se abrieron a propósito para COVID sí que se cerraron, excepto una que quedó como la unidad COVID y es donde se mantienen todos los pacientes que aún son positivos de COVID. Sí que es verdad que todo está mucho más tranquilo, pero sigue habiendo casos de COVID y unidades específicas de COVID. Aparece alguno. Es conocido por todo el mundo también, porque la prensa está y lo vamos escuchando lo que nos dicen los medios de comunicación, los expertos, que se prevé que haya rebrotes. De hecho, tenemos rebrotes actualmente. Yo aquí me he hablado de rebrote en alguna residencia, que es una de las cosas que más preocupan. Y se habla mucho de que a final del verano pues esto puede rebrotar con fuerza. De hecho, hay compañeros nuestros que se les ha pedido que hagan las vacaciones antes de octubre, ¿no? Y que el máximo de gente esté preparada en octubre. En lo que os afecta a vosotros por los puestos de trabajo en los que estáis o lo que vosotros conocéis, ¿creéis que se están tomando medidas? O sea, para que cuando vuelva, esperemos que no con mucha intensidad, el coronavirus o el COVID, esto funcione y en todo caso, ¿podríamos proponer alguna medida desde diferentes sitios? Empecemos por Agustí también, si te parece. ¿Cómo lo ves, Agustí? ¿Hemos aprendido, no? ¿O no hemos aprendido? Bueno, no sé qué decirte. Yo creo que sí, en general sí. Lo que pasa que, claro, también la gente se ha estado 3 meses encerrada en casa. Entonces, claro, yo voy por la calle y a veces me pongo las manos en la cabeza, ¿no? De ver según qué cosas. Sobre todo en las playas y así. Sí que es verdad que, por ejemplo, nosotros sí que en octubre tenemos que estar operativos toda la plantilla. En principio, bueno, supongo que hemos aprendido la lección en cierta manera. Lo que pasa que, claro, esto es tan impredecible y no sabemos por dónde va a salir el tiro, que, a saber, en octubre a lo mejor el brote es menor. Lo que pasa que sí que es verdad que en octubre, noviembre y diciembre se nos van a juntar varias cosas, que será el COVID, la gripe, las neumonías ya de por sí habidas y por haber. Bueno, vamos a ver. En principio, sí, yo creo que se están... De hecho, la respuesta que hubo, sobre todo yo hablo de Bellvitge, sobre todo, la respuesta que hubo fue bastante importante porque se abrieron unidades de donde no las habían y se adaptaron sitios donde era inadaptable. Y yo creo que aún nos quedaban un par de fases más para llegar. O sea que, en principio, sí. Lo que pasa que, claro, tenemos un mal endémico, yo creo, en general, que es
la falta de profesionales, las ratios elevadas, etcétera, etcétera, que es lo de siempre. Sí, sí. Hablando de ratios, sobre algo que habló Elena, que nosotros no hablamos, Elena habló de los ratios que habían de enfermera pacientes en el caso de UCI, ¿no? ¿Vosotros modificasteis los ratios o crees que eso es una de las cosas que habría que evitar? O sea, una de las medidas debería de ser que ese ratio fuera más normal a la práctica asistencial o verdaderamente entró tanta asistencia como fisioterapeutas en UCIs que eso no llegó a afectarse. Claro, no, nosotros cambiamos las ratios, pero porque es que es por un tema de a nivel físico. Tú no puedes aguantar 8 horas seguidas con una EPI puesta y tratando a pues 12, 14, 15, 20 pacientes, porque es humanamente imposible. Claro, claro. Entonces cambiamos las ratios y hicimos pues 2 EPIs por jornada laboral más o menos, para poder descansar entre EPI y EPI y hacer los pacientes que pues entre 8, 12, depende. Que son bastante diferentes a enfermería, que llevan 2 pacientes, ¿no, Elena? Quiero recordar que comentaste. Y lo que pasa que, bueno, al principio las ratios empeoraron para nosotros. O sea, Claro. Al principio éramos, las ratios normales de UCI en este país, en teoría son una enfermera por cada 2 pacientes. Al principio éramos una enfermera para cada 3 o 4 pacientes en estado muy crítico. Y con los EPIs puestos y las 12 horas de turno, 10 horas de turno, depende de los turnos que tuviera. O sea, fue realmente un agotamiento físico muy importante. Entiendo que es una medida que se debiera de mejorar, ¿no? O sea, que en el caso que esto volviera, ¿no? El tener una plantilla más amplia, supongo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo, ¿no? Nos hubiera ido muy bien. Seguro. No haber tenido esa sobrecarga. Joaquín, has apuntado un poco, ¿no? En el mundo de las residencias, con Elena y con Agustín estamos hablando más del tema intensivos, ¿no? En el mundo de las residencias ya está pasando, ¿no? Ya estamos teniendo estos rebrotes, ¿no? ¿Cómo lo ves? O sea, las medidas que nos están proponiendo cambian también cada día, o sea, los protocolos van cambiando cada día, ¿esto va a ser eficaz? ¿Cómo lo ves tú, que tienes mucha experiencia en este mundo? Para que te hagas una idea de lo que están cambiando, cambiaron ayer. Vale. Mira, ayer llegaron las nuevas medidas a residencia. Estamos, bueno, posiblemente en el mes de junio hemos podido leer 3, 4 documentos diferentes de nuevas medidas. Hablabais de ratios y lo siento, siendo de residencia, al final, cuando a uno le hablan de ratios, se le salta un resorte, ¿no? Si hay un sitio donde más problemas hemos tenido históricamente con las ratios, son las residencias. Y eso es un problema que no se está abordando en ningún momento. Es decir, si una de las problemáticas que hemos tenido en las residencias es que nos hemos quedado sin profesionales, porque las ratios son tan bajas que en cuanto hemos tenido un proceso de bajas consecutivas nos hemos quedado totalmente desarmados, no estamos solucionando ese problema, no estamos yendo a la raíz de eso. No hay ninguna medida en torno a eso, a aumentar estas ratios y aumentar el personal interno de las residencias. El otro problema que tenemos para mí es que se están tomando medidas muy cortoplacistas, viendo cuál es la situación en este momento. Está claro que primaria va a tener un papel fundamental en el control de las residencias, pero nadie ha planificado ese papel a largo plazo, ¿no? Y estamos hablando de un colectivo, que es el de primaria, que está ya muy saturado y además les estamos poniendo el control de las residencias, además sin darles tiempo a conocer lo que es una residencia, cómo funciona la residencia, y creo que eso es un gran problema, porque tenemos que organizarnos muy rápido y no nos conocemos los unos a los otros. Y entonces está provocando probablemente problemas de gestión por desconfianza mutua, ¿no? Sí. Que yo creo que es eso. El gran problema que tenemos en las medidas es que estamos actuando a corto plazo y con tanto miedo que no nos deja avanzar. Hablaba Elena antes, ¿no? Donde el hospital, por lo que ella sabe, ha vuelto a la normalidad. Hablamos de Belviche, está volviendo a la normalidad. Las residencias no han vuelto a la normalidad. Los profesionales aún están sectorizados. Los profesionales no... hay muchas residencias
que un técnico está haciendo todas las actividades de todos los técnicos para que no haya contacto de residentes de diferentes plantas, etcétera. Es decir, las residencias no vuelven a la normalidad y las medidas no nos hacen pensar que vayamos a volver a la normalidad ni a corto ni a medio plazo. Bueno, hay que dar una vuelta y pensarlo un poco. Luis, los socios, ¿no? Que de hecho yo pienso que pasó un poquito lo que han explicado también Elena y Agustín, ¿no? Prácticamente, pues Igualada se convirtió en un hospital COVID, ¿no? Y Belviche, que es un monstruo, ¿no? Pues también prácticamente todo, o la gran mayoría de Belviche, ¿no? Giró hacia COVID. A vosotros os pasó igual, ¿no? O sea, Sí. pero las medidas que se están tomando hacen que si esto vuelva a pasar, ¿vosotros vais a estar más preparados o cómo lo ves tú? Luis. Bueno, yo lo que sí que creo que es muy importante, que es una lección que todavía no se ha aprendido, o por lo menos que yo no he llegado a ver, yo creo que es la falta de coordinación entre niveles asistenciales. Es decir, nosotros recibíamos un volumen de pacientes de San Pablo, que es nuestro proveedor más principal, con COVID, y nosotros los hemos expulsado hacia las diferentes residencias, pero no ha habido, o yo no tengo la sensación de que haya habido una coordinación importante entre todos esos niveles asistenciales. Es decir, venían pacientes, ¿cuántos? 6, os mandamos 6. ¿Cuántas camas tenéis? 6, pues 6. Y nosotros, oye, hay que dar 6 altas. ¿Para dónde las mandamos? Pues a donde sea, como sea, porque hay que liberar. Entonces, no había, o por lo menos yo desconozco si las residencias, por ejemplo, mandaban en una forma globalizada o como fuera, decir, oye, disponemos de 20 camas libres en todo nuestro grupo de residencias del sector. O San Pablo decía, necesitamos 18 camas asistenciales en no sé dónde porque vamos a dar 18 altas de COVID. Toda esta coordinación creo que es lo que hace, creo que tambalearse un poco el sistema, ¿no? Es decir, los informes y ahora nos vamos a tirar un palo, los informes de los fisioterapeutas de hospitales de tercer nivel son de risa. No sé si porque no los hacen, que seguramente sí los hacen, o porque los médicos ponen realiza fisioterapia con buena tolerancia. Pues eso a mí no me sirve de nada. Es como para decirme a mí que haga lo que yo crea conveniente. Entonces, estas cosas yo creo que se deben mejorar. A nivel de fisioterapia estamos hablando. Es decir, tiene que haber un informe donde por lo menos diga el balance muscular con el que sale el paciente, de donde sea. Igual que nosotros también debemos hacer ese informe, que el balance muscular sale de esta manera, porque para que el fisioterapeuta que recibe tenga como mínimo una pequeña foto de cómo está el paciente y de qué técnicas por lo menos se han utilizado. Eso yo creo que debería ser muy importante tanto a corto, medio y largo plazo, porque es que no vienen esos informes. Entonces, eso es una cosa, y la coordinación asistencial tiene que existir, porque si no, en el rebrote o en lo que sea, volveremos a padecer una situación de estrés importante. Un poco en raíz de lo que estás comentando, Luis, que quizá Elena conoce seguro una figura que explicaré, que igual no todos los fisios, aquí hay fisios, una enfermera, ¿no? Hay una cosa que se llama enfermería de enlace, ¿no? Que lo que hace básicamente es que entrelaza niveles asistenciales, ¿no? Si alguien sale del hospital hacia un socio, traspasa esa información, ¿no? Incluso del socio hacia donde sea. Yo entiendo que esto en fisioterapia existe. O sea, Agustín, ¿Belviche te suena? O Luis o Joaquín, ¿habéis visto esta figura que enlace o que anude un poco el paciente cuando sale, por ejemplo, incluso de la UCI y llega a planta y de la planta se va al socio y del socio se va a la resi, ¿no? O incluso a domicilio enlazándolo con primaria? ¿Creéis que esto existe? O sea, ¿tú lo has visto? No. Lo que pasa que yo quería decir que a nivel de Belviche, el curso clínico sí que es básico, y hemos hecho MRCs y hemos hecho balances articulares y musculares y estados a nivel respiratorio de cómo está el paciente y todo esto. Y en principio en el curso clínico sí que aparece. Lo que pasa es que aquí yo creo que tenemos un problema básico, que es que nosotros no somos los encargados de dar el alta. Claro. Porque, por ejemplo, en intensivos el que da la alta es el médico intensivista. Luego pasa a planta, dependiendo de dónde vaya, normalmente va a un semicríticos o una unidad intermedia,
Y, por ejemplo, si es el neumo, pues pasará a neumo. Y entonces el neumo es el que será el encargado de dar el alta de ese paciente y el que decidirá dónde va a ir ese paciente. Sí que es verdad que en trauma, igual el fisio sí que tiene más capacidad de decidir pues, si va a un sociosanitario, si va más pues, a casa y hará domiciliaria en casa o esas cosas. Pero yo creo que aquí tenemos un problema muy importante, que es que el fisio no tiene ni voz ni voto. Cosa que en otros países como Sudamérica, por ejemplo, el fisio es el que da el alta. Sí, en Chile, por ejemplo. Elena, Chile, sí. ¿tú conoces un poco el sistema de enfermería? La desconozco, si lo conoces o no. ¿Funciona? Mira, muy relacionado con lo que dice Agustí, a enfermería nos pasa exactamente lo mismo. Es decir, enfermería trata 24 horas con el paciente en UCI, sabes exactamente lo que le está pasando a ese paciente, pero enfermería sí que existe una cosa que se llama alta de enfermería, que nadie sabe ni dónde buscarlo, ¿no? No sabemos ni dónde se guarda en el sistema operativo. Claro. Entonces tenemos un problema importante. ¿Quién da la alta de la UCI? Pues como bien decía Agustí, el médico, ¿no? ¿Quién da el alta de planta? El médico. ¿Quién da el alta de un socio? El médico. Entonces, la hoja adjunta que tú puedes dedicar mucho tiempo y mucho cariño a informar a tu colega que va a recibir a ese paciente, ¿no? Que es lo que Luis pedía, pues se queda ahí, en el sistema operativo, ocupando espacio en los discos, porque nadie nunca los reclama, nadie nunca los tiene en cuenta y lo poco que tú transmites es por teléfono a tu compañera de la planta. Eso es como mucho lo que se pasa de información. Entonces, mal por enfermería porque lo que hacemos es dejar de hacer bien estos informes, porque total, como nadie los tiene en cuenta, pues los dejamos de hacer. Y por culpa de dos partes se pierde esto, ¿no? La importancia. Pero... Un poco al hilo de lo que ha comentado Agustí, Elena y un poco también Luis, ¿no? Que hemos estado hablando todos un poco. Cuando saltáis, entiendo que Elena y Agustí pues estarían en el nivel asistencial más potente en el punto de vista más crítico, ¿no? O sea, cuando el paciente está en su peor momento, ¿no? Pero es cierto que muchas veces estos pacientes vienen de planta, ¿no? Con una historia que igual os puede ser interesante a vosotros cuando os ingresan, ¿no? Y en el final del nivel asistencial, pues estaría Joaquín, ¿no? En la punta de que ha ido pasando por un montón de sitios, a Luis le pasa lo mismo, o sea, el paciente va bajando como escaleras. Luis, Joaquín, ¿creéis que esta información es relevante para vosotros? O sea, ¿qué le ha pasado a un paciente en intensivos? ¿A ti te va a afectar, Luis, dependiendo de qué haya hecho Agustín? O sea, ¿crees que esta información a ti es importante y no te llega? Que creo que es lo que has dicho antes, ¿no? O sea, ¿harías mejor tu trabajo? O sea, yo pienso que sí, por eso lo he dicho, ¿no? Quiero decir, que seguramente, evidentemente, el curso clínico, todos los seguimientos que se hacen en todos los hospitales, seguro que están, Agustín, que seguro que sí, pero lo que nos llega a nosotros muchas veces es paciente que realiza fisioterapia con buena tolerancia alta a centro sociosanitario. Eso no es un informe de fisioterapia y a mí no me sirve de nada. Evidentemente, si un paciente sale de una UCI o de un proceso postquirúrgico con un balance muscular, es decir, para la gente que no sabe la terminología técnica, con una buena fuerza muscular, yo puedo preparar un programa de readaptación a la marcha de una forma. Y si ese paciente no aparece con esa fuerza y no se sostiene de pie, sostenerse de pie y aparece en el informe de alta del hospital, paciente que no se pone de pie, yo enfocaré mi trabajo hacia incrementar ese balance muscular. Ya lo veré yo, pero si me viene dicho por un profesional de la misma categoría mía, nos vamos a entender seguro. Entonces, eso muchas veces no consta. Consta eso. Realiza fisioterapia, pero ¿cuál? ¿Ha hecho isométricos? ¿Ha hecho excéntricos? ¿Ha saltado la pata coja? ¿Salta la comba? ¿O el paciente está todo el día en la cama? No lo sé. Entonces, yo tengo que realizar otra vez una exploración, una anamnesis completa. Si la hago, no hay problema, pero eso nos va a ayudar. Igual que nosotros le vamos a ayudar al siguiente escalón diciéndole, ha tardado 4 meses en volver a caminar. Pues evidentemente tú ya sabes que, no, a los 10 días caminaba con caminador perfectamente. Pues si eso le consta al compañero va a programar un tipo de trabajo de una forma o de otra. Entonces, esa coordinación que yo digo que no falta, o ese traspase de información,
Eso actualmente no existe. O por lo menos a mí no me llega. Joaquín, ¿cómo os llegan a vosotros? O sea, tú llegas a saber... Piensa que nosotros estamos después de Luis. Sí, estás después de... No, pero la pregunta es, a ti cuando te llega un paciente, ¿no? Tú llegas a saber incluso si estuvo en la UCI, si lo vio un fisio o enfermería, no sé, tiene un Bartel de lo que sea. ¿Llegas a ver esa información? ¿Te llega en un papel o no tienes ni idea? Desgraciadamente, nos llegará aquello que, como han dicho los compañeros, el médico haya querido reflejar o no en el informe. Si lo ha reflejado en el informe, nos llegará, y si no, no. Y ese es el gran problema, ¿no? La gran medida o la gran enseñanza que deberíamos haber sacado es justamente esa, que la jerarquía de los niveles asistenciales debería desaparecer, porque nos tenemos que acostumbrar a que la persona es quien necesita una serie de servicios y que nosotros deberemos adaptarnos a sus necesidades y no al revés. Y lo que hacemos normalmente, y esto es un defecto que tiene nuestro sistema, es, bueno, enviamos a un paciente, lo derivamos, lo llevamos al hospital de referencia, el hospital de referencia hace su intervención y cuando considera que la ha acabado, nos lo deriva y se olvida de este paciente. No estamos acostumbrados a hablarnos entre nosotros. Hagamos un poco de mea culpa, ¿no? Tampoco sería muy habitual que yo, fisioterapeuta de residencia, coja un teléfono y llame a Agustí, que ha tratado a este paciente en el hospital, y que Agustí pueda hablar conmigo tranquilamente y podamos hacer un intercambio de impresiones, ya que en el informe no consta. Es que ni el sistema existe, entiendo yo. Exacto. No sabrías ni que Agustí vio a ese paciente o que Elena estuvo interviniendo. No sabes ni quién lo vio. O sea, ¿no? Exacto. Ese es el gran problema que tenemos. Enfermería, yo rompiendo una lanza por el trabajo que hemos hecho en el equipamiento, una de las cosas que hemos hecho siempre es mandar a las residencias este informe de enfermería, porque considerábamos que era la persona que conocía mejor el estado de la persona en la situación en la que nos hemos movido. Y en esos informes ha constado parte de lo que han hecho los compañeros fisios. Esa es la enseñanza que deberíamos haber sacado. Pero si cuando hablas con gente de residencias es que, bueno, tú que conoces cómo es el sistema, ya me lo estabas diciendo. Puede ser que una persona haya pasado hasta por una UCI y que en ese informe a mí no me llegue porque el último que lo ha hecho ha sido el internista y no ha considerado oportuno decirme que ha estado en UCI. Bueno, tenemos un problema grave. Sí, vosotros, ahora que no tenemos mucha distancia, pero tenemos un poquito de distancia del mes de marzo-abril, ¿no? En el que, bueno, la cosa se puso muy complicada y todo el mundo lo pasó muy mal, ¿no? Intentando hablar con un poquito de sinceridad todos. ¿Creéis que las instituciones, cuando hablo de instituciones me refiero a todas las instituciones, colegiales, profesionales, los hospitales, el departamento de salud, todo el sistema en sí, institucional, está reaccionando para que los profesionales podamos atender correctamente a una segunda ola o a otra posibilidad? ¿O tenéis la sensación de que se ha ido a tapar la situación que teníamos y estamos como un poco, no como antes, sí con la experiencia, pero para hacer la pregunta más clara, Agustín, ¿vosotros tenéis más dotación de profesionales? ¿Se ha contratado más gente? Elena, tú que conoces enfermería, ¿no? ¿Crees que las plantillas estarán reforzadas? Joaquín, ¿qué piensas, Agustín? O sea, ¿han aumentado los contratos? ¿Se os ha dado formación? ¿Se ha previsto? No sé, ¿cómo lo ves tú esto? La primera pregunta respecto a las instituciones / políticos / lo que mandan es que no rotundo. No han estado a la altura de lo que los profesionales han aportado. Sí. Supongo que eso me va... Bueno, no sé. Eso es mi sensación, ¿eh? No, yo pienso que, no sé qué va a decir el resto, pero yo pienso que es una sensación generalizada en el que ha estado en el nivel asistencial, ¿eh? O sea, aplausos sí, claro. No, pero dame EPIs, dame, no sé, dame personal, dame, no sé. Y estoy hablando desde el que está supervisando hasta el que va más para arriba, ¿eh? Sí, o sea, el que ha estado trabajando, ese es el que ha estado allí. De aquí para arriba ha sido muy... No ha estado en la altura, yo creo, desde mi entender, ninguno. Joaquín, tú que vienes de una reacción política, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o sea, la Generalitat o el Estado interviene FREMAP, ¿no? Y montan equipamientos. ¿Tú cómo lo ves? ¿No? Que quizá ves otra cosa, ¿no? No lo sé.
Mira, la sensación que hemos tenido nosotros, que hemos estado al lado del que estaba tomando la decisión, ¿no? Es que estaban totalmente desbordados, Claro. por un lado. No sabían a qué se estaban enfrentando y muchos de ellos no estaban preparados ni en el ámbito en el cual tenían que tomar decisiones. No tenían ni idea, con cariño, ¿eh? No, ¿Eh? no conocían el ámbito. No conocían el ámbito. ¿Vale? Pero tenían la información, ¿eh? Sí que he oído yo a algún responsable decir es que yo nunca he pisado una residencia y estar tomando decisiones sobre qué había que hacer en las residencias. Y esto es uno de los problemas que hemos tenido. Sí es cierto que la sensación que uno tiene, un poco al hilo de lo que también hablaba Luis, es que no ha habido nadie que se ponga a aprender de los errores, ¿no? Sino que hemos ido tapando agujeros. Y que ahora posiblemente lo único que se está haciendo es dotar de material, que sí que haya material, ¿no? Y eso es una de las grandes intenciones que tienen, pero no estoy viendo una reacción tampoco. Yo entiendo, como vosotros, que la respuesta no ha sido la correcta. No han sido suficientemente eficaces. Muchas veces no han escuchado a los que estábamos en primera línea. La sensación que tuvimos nosotros muchas veces es ir 3, 4, 5 pasos por delante de ellos. Pero eso sería comprensible por la situación que hemos tenido si ahora nos estuvieran escuchando y estuvieran tomando medidas para que cuando nos vuelva a pasar, si desgraciadamente nos pasa, no nos enganche de la misma manera, sino que tengamos las cosas un poquito más pensadas. Eso es lo que a mí más me preocupa. Más que lo que ha pasado, que, como decís, no ha sido suficientemente bien ejecutado, ¿no? Sino que no estemos preparados porque nadie esté analizando en qué me he equivocado, qué no ha funcionado. Estas personas, como Agustí, me pueden decir exactamente qué no he hecho bien y a partir de ahí construyo la posible vuelta. Este es el gran problema para mí. El gran problema donde realmente el error de las instituciones puede venir ahora. Yo entiendo que aquí también hay un tema económico, tanto para los hospitales de primer nivel, ¿no? Que la contratación de ese personal tiene que tener una dotación presupuestaria, y eso es así, evidentemente. En residencias también. Luis, estás en una cosa que es asistencial, pero tiene un punto privado por ahí un poco en medio, ¿no? Y es políticamente complicado de responder, ¿no? Pero ¿vosotros habéis crecido o estáis igual, ¿no? Como lo que nosotros ni hemos crecido ni existe la previsión de crecer. Pero sí que discrepo un poco en el tema de que es una cuestión económica. Es simplemente, por ejemplo, algo que no se está haciendo, es decir, bueno, si me va a venir una siguiente ola, si voy a tener X profesionales como ahora infectados, ¿puedo tener en reserva unos profesionales a los que yo pueda acudir cuando me fallen los míos? Eso no se está haciendo. Que yo tenga conocimiento, no. ¿Perdón? Que yo tenga conocimiento no se está haciendo. No claro, sé, ni yo tampoco. Entonces, puede decir porque fue ellos, ¿no? Pero si en nuestro caso el 75% de la plantilla de fisioterapia estaba de baja y no se ha podido contratar a nadie, precisamente fisioterapeutas, por desgracia, sobran un montón. Ahí en el paro, muchísimos. Entonces, oye, ten una bolsa prevista, decir, oye, si me falla algo, al día siguiente puedo tener a alguien aquí preparado y como mínimo empezar a trabajar o hacer algo. Esto es previsión. Esto no, tiene un coste económico cero y no se hace. O yo no tengo conocimiento de que se haga. Entonces, si llega un rebrote, nos volverá a pasar lo mismo. O sea, no hemos aprendido que nos tenemos que proteger. Como dice Joaquín, tenemos a disposición todos los equipos de protección, habidos y por haber, material, esterilizador, etcétera, etcétera, pero nos van a faltar manos como nos contagiemos otra vez. Y puede ser que nos contagiemos. Elena, aquí tú debieras de saber, por lo menos tener algo de información en positivo o en negativo, ¿no? La primera pregunta es, todo esto que estamos diciendo en fisio, en enfermería, ¿qué? ¿No? O sea, ¿qué sensación tenéis el personal de enfermería, que estéis o en docencia o que estéis en asistencia, que también esta sensación se transmite por colectivos? Y la otra pregunta es un poco en el sentido de lo que ha dicho Luis y que ha dicho de la previsión, ¿no? O sea, primero, ¿tú tienes conocimiento de que se hayan aumentado plantillas de enfermería? Y segundo, en tu experiencia como voluntaria, ¿tú crees que hay algo organizado? O sea, ¿estás en una lista? ¿Te pidieron los datos por si esto volvía a pasar o algo así? ¿Qué nos puedes explicar, Elena? Pues
Mira, yo lo quería comentar antes, ¿no? Que hablábamos de la coordinación desde los niveles asistenciales por si vuelve a pasar algo. Y yo quería decir que una de las cosas, creo, importantes es la coordinación del aumento de plantillas. Yo fui un aumento de plantillas porque yo estoy trabajando en otro lado, ¿no? En la universidad, y me presenté voluntaria. Entonces, entiendo que, como dice Luis, se tendría que estar desde hace un mes contactando con gente que es posible que pueda incorporarse a distintos niveles asistenciales y tener un pool de personal reservado, simplemente llamar, oye, Elena, ¿estás disponible? ¿Cómo estás disponible? ¿Cuándo estás disponible? ¿No? O sea, podrás venir, ¿qué se espera de ti en agosto? Exacto, ¿cómo estará la cosa a partir de septiembre? Tú personalmente, obviamente las cosas pueden cambiar, pero tener una previsión de saber, tener una lista de teléfonos. Entonces, esto pienso que es que desde los hospitales nos está haciendo, al menos yo personalmente no he recibido ninguna llamada, por ejemplo, del hospital de Igualada o de mi antiguo hospital o de los hospitales cerca de donde vivo, donde también he ofrecido ayuda. No se me ha contactado desde ningún sitio y tampoco se me ha contactado desde, por ejemplo, el colegio de enfermería. Esto es, bueno, es otra caja de Pandora hablar, lo de los colegios, pero no vamos a entrar ahí, Pero, o sea, ¿quién mejor, ¿no? Para hacer una coordinación de una profesión? Pues el colegio, entiendo yo, ¿no? ¿Por qué no están haciendo esta tarea? Cuando centralizaron ciertas cosas a base de peticiones personales en el momento de la crisis, pues ¿por qué ahora no se está haciendo esto? Y relacionado con lo que decía Joaquim, estoy absolutamente de acuerdo en que, como siempre en este país, no sé si en otros, pero en este, quien toma decisiones las toma sin tener conocimiento de lo que está pasando en la calle. Es decir, yo siempre me he considerado un soldadito, ¿no? Tú eres el machaca y la gente toma decisiones a base de presupuestos, objetivos, pools de personal, pero ¿y necesidades del personal? ¿Y necesidades del paciente? Bueno, esto ya... Sí que nos cuidamos todos de la calidad asistencial y de la calidad del trabajador, pero esto yo creo que, lo siento por decirlo así, pero es para llenar papeles o, no sé, o ponerse medallas. Porque no sé a vosotros en vuestra asistencia, pero nuestra realidad es que nadie nunca nos pregunta qué tal estáis, qué necesitáis, qué crees que el paciente necesita. Yo estas 3 preguntas no me las han hecho nada nunca en los años de experiencia que tengo. Del COVID, que es especial, ¿no? Y es de lo que estamos hablando, y nos centraremos un momentito en Elena y en Agustí. Claro, es evidente que el trabajo que hacéis vosotros requiere, las cosas que hacéis vosotros deberían de ser una especialidad para empezar, ¿no? O sea, es un tema tan puñeteramente delicado, ¿no? El hecho de un respirador, de cosas de este tipo así, que requieren pues como muchísima especialidad, ¿no? Y que entiendo que se ha salvado como se ha podido. De hecho, Agustín en aquel momento pues no estaba en la UCI y se rescata hacia UCI porque tiene mucha experiencia, ¿no? ¿Creéis que en el caso concreto y creo que en fisioterapia todavía es peor que en enfermería, por desgracia, hay poquitos fisioterapeutas con una formación, no sé si en enfermería pasa o no pasa igual que en fisioterapia, Elena? Igual vosotros lo tenéis mejor. Nosotros yo creo que hay muy pocos fisios que estén preparados para tirar de una UCI de un comarcal y que sean 3 y que tiren para adelante. ¿Se está haciendo algo, Agustí? O sea, ¿os están pidiendo conocimiento de alguna manera? ¿Os estáis preparando a la gente para eso? ¿A vuestros compañeros? ¿O cómo lo ves tú? Bueno, en Belviche hay muchos fisios que tienen el máster de tórax. No quiere decir que puedas trabajar en una UCI, ¿no? Entiendo yo, No, ¿eh? no quiere decir que puedas trabajar en una UCI, pero sí que es verdad que te da un background que igual uno que no lo tenga. Yo no lo tengo, por ejemplo, pero bueno, supongo 10 años también algo habré aprendido. Sí que es verdad que nosotros lo que hicimos fue autogestionarnos y autoformarnos los unos a los otros, porque claro, esto ya lo dije cuando hablamos la primera vez, que era la ola esa que venía, ¿no? Que viene la ola, ¿no? Y venga, y a correr, se ha dicho. Y haz protocolos y no sé, que la gente se forme en ponerse la EPI, porque claro, tampoco no era una cosa fácil.
Respecto a lo que necesita una especialización, ya mismo. O sea, ¿qué menos que estar en la UCI y tener una especialización, aunque sea en respi, ¿no? Vosotros, o sea, como sistema, no hablo de Belviche, que entiendo que tú conoces mucho más la realidad de Belviche y que está de fuera, ¿no? Y a Elena, la pregunta le traspolo igual. ¿Tenéis la sensación de que el sistema está preparando a fisioterapeutas o enfermeros, ahora que tiene un poquito de tiempo y puede respirar, por si viene una segunda ola, que no nos pase lo que nos pasó en la primera, que tuvisteis que hacer lo que pudisteis? O sea, ¿hay un plan? Bueno, no. Pero sí que es verdad que de los 16 fisios, claro, estos 16 fisios están formados. Aprendieron. Y Elena, ¿tú cómo lo ves esto? ¿Tú crees que hay un plan o que no hay un plan? No hay ningún plan de formación, como no ha habido nunca ningún plan de formación especializado para enfermería. Eso también lo hablamos, ¿no? El día que hablé con vosotros de... Agustín, tú es exactamente lo mismo. Es difícil de entender, ¿no? Que no exista una especialidad de esto, ¿no? Igual que otras cosas, pero en el caso concreto de intensivo, clama al cielo, ¿no? O sea, es que es una cosa complicada. Claro, yo me autoformé y fui al curso que daba el colegio, ¿no? En su momento, el Dani Martín, que estuvo muy bien, la verdad. Pero por lo demás era el día a día, hablar con intensivos, leer, bueno. Luis y Joaquín, ¿hay un plan en cuanto a... Claro, aquí también se habla mucho, o sea, yo estoy tirando aquí flores, digamos, a la necesidad de conocimiento en las UCIs, ¿no? Pero bueno, yo no he estado en la UCI trabajando en mi vida, ¿vale? Pero lo presupongo, ¿eh? Pero yo que vengo de geriatría de socio, evidentemente nos pasa un poco igual, o sea, la gente cree, igual que ha saltado gente a la UCI porque tenía un máster de tórax, y bueno, aunque se parece, ¿no? Te voy a ayudar, pero no es lo mismo, ¿no? En geriatría y en el ámbito, digamos, sociosanitario pasa un poquito igual. O sea, tú coges a Elena o coges a Agustí y lo metes a hacer determinadas cosas con gente que tiene, pues no sé, es pluripatológica, toma Sintrón, es hipertensa, no sé qué, y probablemente tenga 2 meses de colapso hasta que arranque, ¿no? Y empiece a entender, igual que a nosotros nos pasaría ir hacia la UCI, ¿no? Hay un plan en las residencias orientado a si esto vuelve a pasar, como fisios que están viendo trauma, prótesis de cadera y algo de respi y algo de miopatías, pero que no es lo fundamental y que necesitarían cosas que saben, yo que sé, Elena o Agustí en cuanto a temas respiratorios, porque les iría como agua de mayo. ¿Os ha llegado ese conocimiento? O sea, ¿alguien de los niveles asistenciales superiores ha ofrecido orientación mínima sobre cómo afectó esto en COVID o en socio o en una residencia, Luis? O sea, ¿a ti te ha llegado algo, institucionalmente hablando, No, sí, ni institucionalmente ni informalmente. Claro, te formas porque miras, ves, y si hay alguna compañera, que es nuestro caso, que tiene el máster en tórax también, pues nos ha dado ciertas indicaciones a nivel respiratorio de cómo afrontar este tipo de rehabilitación, ¿no? Pero institucionalmente no existe ni un protocolo de rehabilitación de fisioterapia, respiratoria, ni ningún tipo de actuación a esos niveles. No existe ese trasvase de conocimiento, por eso es lo que yo decía de la coordinación o algo así. Crea un protocolo en el cual puedas tener como mínimo la orientación. Si luego tú tienes más ganas de seguir investigando, pues ya harás alguna otra cosa, ¿no? Entonces, eso que se dice ahora que es tan famoso, la transversalidad, no existe. Seguimos estando jerarquizados y sectorizados, ¿no? Eso yo creo que eso tiene que empezar a cambiar y evidentemente, como dice Elena, es un tironcillo de orejas al colegio, en nuestro caso de fisioterapia, porque creo que tampoco está siendo el vector director o directriz que debería empezar a mover todas estas cosas, ¿no? En previsión, porque esto, y tal como decía Agustín también, en octubre, noviembre se nos va a juntar la gripe estacional, los casos de rebrote de COVID, las neumonías reagudizadas y el PIUC, el Plan Integral de Urgencias de Cataluña, que estamos hablando de derivaciones directas del box de urgencias al sociosanitario para completar tratamientos y rehabilitación. Es decir, va a haber un aumento y no sé si los sociosanitarios vamos a estar preparados para absorber todo eso y tenemos que buscar huecos, como lo hemos hecho hasta ahora, derivando a residencia o a los sistemas que se habiliten en su momento.
Porque, ¿Tú cómo lo ves, Joaquín? Que tienes experiencia en ese. Cuando esto pase, que no es por ser cenizo, pero creo que algo parecido a lo que estáis diciendo va a pasar con mayor o menor intensidad, ¿no? Van a necesitar más enfermería y más fisios en UCI por poco que suba, ¿no? Y una vez ese sistema, ese nivel crezca, en cadena es como un dominó, ¿no? Que lo va arrastrando todo hacia atrás y al final, digamos que el final del tsunami son las residencias, ¿no? Y los domicilios, que no tenemos aquí a nadie que está haciendo domiciliaria, que no sé ni si se ha reactivado la fisioterapia domiciliaria. Sí, está ya en marcha. Han arrancado, ¿no? ¿Cómo lo ves, Joaquín? Porque si con todas las nuevas directrices se está siendo restrictivo, entiendo yo, ¿no? Cuando tengan que... Y se frenaron los ingresos, no se permitieron ingresos, ¿no? No sé si ya podéis ingresar o no podéis ingresar. Se puede ingresar ya en función de la situación del territorio y de la propia residencia a nivel estructural. Se han estructurado en 3 tipos, en rojas, naranjas y verdes. Las rojas no tienen, quiere decir que la infección no está controlada, ¿no? O no tienen posibilidad de sectorización y en algún caso. Estas no tienen permitido hacer ingresos. Las naranjas son aquellas que sí que pueden tener zonas habilitadas para COVID y con buena sectorización, con lo cual ya podrían empezar a hacer ingresos. Y las verdes, quiere decir que no tienen ningún caso y pueden hacer ingresos ya. Cuando hablabais de autoformarse y formarse a través de los compañeros, el gran problema de las residencias es la soledad del fisioterapeuta. Es raro tener un compañero que pueda ayudarte a formarte o que puedas formarte mutuamente. Lo tenemos que hacer con los compañeros de otras residencias. A nivel de personal, los planes de contingencia que se exigen a la residencia que tenga una bolsa de posibles sustituciones. Con la dificultad que esto entraña. Estamos hablando del peor de los convenios existentes y que, por tanto, cualquier bolsa que hagas en el momento en que otro nivel asistencial necesite personal, va a llevarse... Irán a Belviche. El personal rápidamente, ¿eh? Será la última bolsa y en cuanto a formación, que yo tenga noticia, no ha habido ninguna oferta de formación a nivel institucional hacia fichas de residencias para prepararnos para la posibilidad de que tengamos que volver a hacer tratamientos tan agudos como hemos hecho ahora. No ha habido ningún movimiento. Ya para ir enfocando el final de todo esto, ¿vale? Un poco las sensaciones personales, iremos un poquito por orden, ¿vale? Agustín, ¿tú crees que vas a volver a la UCI en octubre y noviembre? O sea, ¿tú cómo lo ves? Porque ahora mismo estás viendo otro nivel asistencial, ¿no? Estás viendo ahí el nivel asistencial, digamos, ambulatorio de Belviche, ¿no? Y ahí sí, posquirúrgicos. Sí. Posquirúrgicos. ¿Cómo, ¿alguna miopatía, alguna cosa os cae también o no? ¿O es todo...? De momento no, pero porque, bueno, ahora se ha formado un grupo de trabajo conjuntamente con diferentes especialidades para abordar el tema del COVID y en el cual yo no estoy, pero me temo que sí, que voy a acabar en la UCI otra vez. No sé por qué. Te da la sensación. ¿Y tú, Elena, cómo lo ves? Sí. Pues la verdad es que no tengo ni idea, pero mucho me temo que la llamada que no he recibido ahora la voy a recibir en octubre, noviembre, septiembre, no sé, es incierto todo, pero sí, tengo la sensación de que sí. Si no es de Igualada, será del colegio en ese momento, ¿no? Porque... Bueno, que sabe Belviche, que por lo menos ahora conoces a la UCI, ¿no? Y siempre... en Manresa, vete a saber. Recibe la mar de bien. Luis, ¿cómo lo ves tú esto? ¿Os vais a transformar para volver a destransformaros o cómo? ¿Qué sensación tienes? Yo pienso que no voy a discrepar de los compañeros porque evidentemente la situación va a ser esa, no sabemos si en agosto, septiembre, octubre, noviembre, y volveremos a sectorizar. La cosa que hemos aprendido es que sabemos sectorizar un centro y lo podemos aislar de forma rápida para evitar en lo posible el contagio de las personas ingresadas que no están contagiadas y nos tendremos que volver a poner las pilas en ese sentido. Ya sabemos ponernos muy bien EPIs, quitárnoslos muy bien, sabemos qué hace cada una y haremos lo mejor que podamos con los medios que tengamos, porque es que no va a haber otro remedio. ¿Tú ves el equipamiento de emergencia, Joaquín, o quizá no? ¿Cómo lo ves eso? Espero que no. Sería un gran fracaso si tenemos que volver a eso. Quiere decir que no hemos
Sí, a mí me da la sensación que la pieza más débil de todo este sistema es el sector residencial, porque endémicamente no ha hecho limpio. O sea, yo qué sé, tú hablas, no sé, seguramente Canruti y Belviche, el socio, estaba intentando volver a la normalidad, ¿no? O sea, o hay una sensación externa de los profesionales de que, bueno, están como respirando un poco, ¿no? Mira, he tenido hoy una paciente que su marido estaba pendiente de trasplante de riñón en Vall d'Hebron y le han trasplantado hace 2 o 3 días y lo iban a trasplantar y no pudo ser, le cogió el COVID, ¿no? O sea, de alguna manera todo parece que poco a poco los médicos de cabecera empiezan a visitar a sus teléfonos, a sus pacientes y no los llaman por teléfono, ¿no? Parece que un poco todo está arrancando, pero las residencias no. O sea, no sé si tienes esa sensación. Pensad la realidad de las residencias a día de hoy. En el documento de ayer, un familiar que quiera visitar, aunque sea en una verde, a su persona mayor, tiene que pedir cita previa, no más de 30 minutos y una vez a la semana. Extrañamente, como resulta que te vas a la terracita de al lado y puedes estar allí, pues si consigues un permiso para tu familiar, sí que puede estar 3 horas en una terraza de un bar, pero es súper peligroso que tú vayas a verlo a la residencia. Esta es la situación actual. Es muy complicado. Lo que se está intentando es precisamente que las residencias estén preparadas para asumir la posibilidad de tener casos COVID positivos en su interior. El problema que tenemos es que Cataluña tiene un sistema con residencias muy pequeñas, con problemas estructurales para conseguir sectorizaciones, con lo cual, si tenemos que volver a hacer equipamientos de emergencia, espero que sea porque tenemos que sacar casos positivos de sitios donde no pueden estar y nos falta espacio, pero que no sea porque las residencias claudican. Vale, Si y la podemos última pregunta está especialmente pensada para la última y que no conocéis, ¿vale? Porque es cierto que habíamos hablado con vosotros un poquito. A nivel humano, a nivel emocional, todos los que estáis aquí habéis estado con gente, por decirlo de alguna manera, que ha estado muy, muy delicada, mucho con vosotros, ¿no? Y gente incluso que desgraciadamente pues no está aquí y ha tenido que dejar de estar aquí sola, ¿no? Y esto nos ha afectado a todos, ¿eh? Desde los profesionales sanitarios, los familiares, la gente que está en la calle. ¿Creéis que esto es mejorable? Y iré uno por uno, ¿eh? Porque claro, no tiene nada que ver la situación que pueda tener Luis con la que pueda vivir Joaquim o Elena o Agustí. Agustí, ¿tú crees de alguna manera que podemos mejorar esto? O sea, la solitud, ¿no? En la que se ha visto la gente. Es mejorable, pero claro, también en pleno foco infeccioso, hostia, es un poco delicado, ¿eh? Empezar a traer familiares y más en la UCI. Sí que es verdad que al final ya venían, sobre todo cuando el paciente ya estaba más, bueno, más... Estable. No, al contrario, cuando el paciente se estaba muriendo sí que dejaban entrar para hacer el acompañamiento y tal, pero claro, esto fue, pues mes de mayo empezaron a entrar familiares. ¿Es mejorable? Sí, claro, el problema es que igual al principio no había suficiente material para todo el mundo, Sí, sí. que esa fue la otra. Entonces, claro, solo faltaba el familiar ahí, bueno, igual se tenía que priorizar un poco. Ahora yo creo que también, sí que es verdad que por una parte creo que yo volveré a la UCI en algún momento, pero sí creo que estaremos más preparados los profesionales, porque ya sabremos de qué mal tenemos que morir un poco, ¿no? Elena, vuestra profesión, que básicamente acompaña, cuida y que seguro que lo ha pasado fatal con todo esto, ¿tú cómo lo ves esto? Y además estuviste en un sitio complicado, ¿no? En el que esto fue muy bestia. Bueno, yo creo que como Agustín, ¿no? Que sí que es mejorable, pero realmente era muy complicado en ese momento porque el riesgo de infección de la persona que entraba en esa UCI era realmente muy alto, ¿no? Además, con pacientes intubados, que son muy contagiosos y además expuestos, pues es, bueno, difícil. Pero es verdad que si hubiésemos tenido la cantidad de EPI suficientes como para poder regalar un EPI al familiar, cosa que no teníamos porque no teníamos ni para nosotros, ¿no? Pero si hubiésemos tenido de sobras, pues sí que se podría haber dejado entrar al familiar. Una vez cada día o 2 veces al día, pues quizá no.
pero sí una vez cada 2 días, una vez cada 3 días, ¿no? Y si hubiésemos tenido el personal suficiente como para que se encargase de acompañar a este familiar para ponerse, quitarse el EPI, que puede tocar, que no puede tocar, o sea, para aconsejar y acompañar. Falta de recursos y de personal, como siempre. En vuestro nivel asistencial, tanto de Agustí como de Elena, ¿creéis que esto debería ser una prioridad? O sea, que se debería tener en cuenta que si esto vuelve a pasar, esto tiene que estar pensado. O sea, que, dicho claramente, que si alguien está en riesgo de muerte, deberíamos hacer algo para que se pudieran despedir. O sea, ¿tendríamos que tener un plan para esto? ¿Cómo lo ves, Agustí? Por supuesto, porque es parte de la vida también. Entonces, yo creo que mejor que estar acompañado de los que te quieren, ¿no? Porque sí que, sobre todo enfermería, que es la que hace este trabajo básicamente, sí que he acompañado y las TECAIS también, pero claro, no es como estar con tu pareja o estar con tu madre o estar con tu, ¿sabes? Con tu ser querido. Y eso tiene que ser una prioridad básica. Elena, ¿cómo lo ves tú esto? Bueno, totalmente de acuerdo con Agustí y aparte teniendo en cuenta no solo la persona que se va, sino la persona que se queda, que tiene que poder despedirse de su familiar y tiene que ser una prioridad, debería serlo y debería estar contemplado cualquier protocolo que se haga, que se escriba o aunque no se escriba, se tiene que tener en cuenta esto. Hay que trabajar. Absolutamente de acuerdo. Luis, vosotros pues también os ha pasado un poco, porque por desgracia los socios con gente de determinada edad, esto hablamos también, el hecho de que ingresaran o las posibilidades que tuvieron de ingreso los pacientes de venir hacia hospitales y esto, ¿no? Y las residencias también, ¿no? Os habéis encontrado que ha fallecido gente y que no ha podido entrar. ¿Tenéis un plan? Tú que eres un coordinador, un responsable, o sea, ¿tenéis algo pensado? ¿O sabes algo desde dónde estás tú? No existe un plan de acompañamiento. La única cosa que hemos implementado un poco es cuando el paciente ya está aquí, pues en esos momentos finales, sí que ahora ya se permite el acompañamiento final y sí que las psicólogas del centro están un poquito más encima, que antes no podían estar por el tema del aislamiento. Sí que el proceso del duelo está acompañado, si hace falta, por las psicólogas del centro. Entonces, esto sí que ha cambiado. Esto podría ser una medida que se podría perpetuar en el tiempo y creo que también el tema, igual que dicen los compañeros, establecer algún sistema en el que, por mucho foco infeccioso que exista, dejar morir a una persona sola pues es algo bastante doloroso y penoso para un sistema que se supone que es avanzado, ¿no? Entonces, debe existir alguna forma, se debe crear ese protocolo para que alguien de la familia, el personal cercano, pueda estar en sus últimos momentos con aquella persona. Esto creo que también es fundamental, creo que es algo muy importante. Joaquín, tú que aparte de ser fisio, haber gestionado, estás en ese mundo, ¿no? Un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Con Dignetic y algunas instituciones que hacéis cosas de este tipo así. ¿Estáis haciendo algo? O sea, ¿o tienes conocimiento que las administraciones públicas os estén pidiendo que trabajéis sobre este aspecto o la realidad es que esto lo estamos hablando aquí nosotros y ya está? A ver, en cuanto a saber, tengo alguna rumorología en la cual dice que parece que la administración en los próximos meses se va a mover en este sentido para intentar formar a la gente, ¿no? Y parece ser que sí que nos va a llegar alguna petición de formación en este sentido. Pero no hay nada. A día de hoy no hay nada que yo sepa. En cuanto a lo que hablabais vosotros en el tema de las despedidas, nosotros en el equipamiento, como tú dices, como nos encargamos de esto en Dignetic, hemos hecho un protocolo de acompañamiento y hemos finalmente incluso, como decía Agustí, cuando hemos tenido material suficiente, se han hecho despedidas. En las residencias el problema que tenemos a día de hoy es que tenemos que conseguir que no se sientan solos ahora, porque ahora ya hay mucha soledad, también porque no están recibiendo visitas. Y después está clarísimo, como decían los compañeros, que hay que tener un protocolo para que si nos vuelve a pasar podamos despedirnos de los familiares. En las residencias también pasa algo muy especial y es que yo siempre digo que son como una segunda familia, con lo cual el acompañamiento por parte del personal de la propia residencia también puede ser importante y tenemos que buscar la manera de que nuestros protocolos sean capaces de dar este acompañamiento incluso desde esta relación diferente que se produce en las residencias, que creo que hemos trabajado en ellas,
sabemos que es así, ¿no? Pero bueno, ya te digo, a día de hoy estamos a la espera de ver si realmente podemos trabajar en ese aspecto. Bueno, yo os quiero agradecer a todos la primera entrevista que hicimos y esta última, que ha estado súper interesante las cosas que hemos hablado, ¿no? Y pienso que muchas cosas de las que habéis comentado es de gente que ha estado en primera línea y que se debería de tener en cuenta. Yo creo que falta un poco de que la gente que se dedica a estas cosas escuche más a las personas que verdaderamente están ahí, ¿no? Y que pueden aportar pues un montón de cosas que muchas veces, pues no sé, Luis ha dicho cosas que no valen dinero, Agustín también, era, tú os habéis dicho algunas cosas, ¿no? Que verdaderamente no son temas económicos, son temas que son de sentido común desde la primera línea, ¿no? Luego cuando esto va subiendo, pues se transforma en otras cosas. Esperemos que podamos volver a la normalidad todos, ¿no? En nuestros trabajos, y ojalá que esta sensación que yo también comparto de que parece ser que en octubre, noviembre esto va a volver, ¿no? Por un tema de mero sentido común, ¿no? Porque aunque el COVID no sea una gripe, sí que se comporta un poco estacionalmente, ¿no? Y esto se sabe, y cuando llega el frío, pues nos vamos a colapsar. Ojalá no tengamos que hacer más videoconferencias de estas muchas veces, ¿no? Algunos deseos para cada uno, ¿vale? Que Agustín y Elena consigan sus especialidades, ¿vale? Que pienso que estaría muy bien que profesionalmente los políticos tuvieran sensibilidad, o los propios sanitarios, ¿no? Que respiratorio no es sucio, o sea que una cosa son intensivos y otra cosa es la cardio y la respi, se requiere una cierta especialidad. Lo que ha dicho Luis, pues evidentemente un enficio de enlace, una información, yo que sé, algo que haga que la gente y los profesionales que trabajan en los socios se les valore como son y se les transmita la información que necesitan. Y bueno, yo que he estado en residencias un montón de años, un mejor convenio para los fisios de las residencias, pues, hombre, yo pienso que no necesitan aplausos estos señores, necesitan poder comer a fin de mes, ¿no? E irse a Portaventura, creo que tienen derecho a irse a Portaventura con sus hijos alguna vez, ¿no? Porque dice Portaventura, dice lo que sea, poder hacer este tipo de actuaciones. Desde Forfisios vamos a intentar hacer un poco de formación al respecto, pero también entiendo que esto debería ser una cosa más institucional, ¿no? Que el propio sistema, pues el ICS, la Generalitat, el Departamento de Salud, los colegios profesionales, todos a una, ¿no? Que Agustín pudiera recibir bloques formativos complementarios si hacen falta de la última evidencia, Elena, Joaquín, Luis, que todos pudiéramos tener aquí y que haya un plan, ¿no? O sea, que alguien haga un plan para que si esto vuelva, por lo menos, pues si las personas desgraciadamente han de tener un final de vida, lo tengan digno, y para que se puedan hacer las cosas, porque al final les puede pasar a ellos o nos puede pasar a nosotros. Encantado de que hayáis estado aquí, espero que no os hayáis aburrido mucho y que las personas que han llegado a escucharnos hasta el final, pues muchas gracias. ¿Queréis decir alguna cosa? ¿Alguno de vosotros? ¿Cómo lo veis? Bueno, pues yo sí que agradecerle a Forfisios esta oportunidad y esta iniciativa que me parece excelente para hacer llegar a la población en general lo que hemos vivido los profesionales que han estado en primera línea y todos, a través de estas charlas y a través de esta charla final. Creo que esta iniciativa también debería quizá perpetuarse, no sé de cómo ni de qué forma, pero perpetuarse para que la gente vaya conociendo realmente de primera mano qué hacen los diferentes profesionales, terapeutas ocupacionales, enfermeros, fisios, psicólogos, todos los... que sepan qué hacemos realmente, que no somos magos ni somos chamanes, sino que somos profesionales sanitarios con una formación muy específica y en algunos casos muy importante también, ¿no? Entonces, yo creo que la población en general debería saber más de nosotros. Bueno, pues... Siguiendo lo que dice Luis, probablemente lo que decía Agustín al principio, ¿no? De que sales a la calle y te echas las manos a la cabeza de algunas cosas que ves. Si la población en general pudiera conocer mucho más lo que hemos pasado y lo que nos ha ocurrido a los profesionales de primera línea, a lo mejor podríamos educarlos mejor para que no nos tuviéramos que llevarnos la cabeza tantas veces. Pues nada. A mí me gustaría dar las gracias a Forfisios por dar voz a enfermería. Bueno. Y después que entre todos intentemos eliminar esta jerarquía que todos tenemos clarísimo que existe, ¿no? Y que intentemos comunicarnos entre los distintos profesionales sanitarios aparte del médico. Que nos comuniquemos, sea como sea, pero que fomentemos esta comunicación porque creo que es fundamental para la calidad asistencial del paciente. Está clarísimo. Sí, la comunicación
Bueno, tenemos el SAP, ¿no? Ese fantástico programa que teóricamente era para comunicarnos, pero creo que descomunica que más que comunica. Por otra parte, creo que sería importante unificar criterios de todo el mundo y no ese clasismo que a veces hay o esa diferenciación de profesionales y de eso. Suerte tenemos que al menos en la UCI, eso sí puedo decir, que los médicos intensivistas nos tienen en mucha consideración y que gracias al servicio de fisioterapia de Bellvitge hemos podido hacer este trabajo importantísimo, desde las supervisiones hasta los fisios. Nada más, y gracias a Forfisios, que se me escapaba. Muchísimas gracias, ¿vale? Espero que hayáis estado cómodos, ¿vale? Y que si nos vemos sea para decir que esto va muy bien.